Bien, pues, Buenos días. a todos. Y antes de comenzar, doña Mariana George Nascimento, por favor. Buenos días, presidente. Vamos a iniciar nuestra sesión. Buenos días a todos. Por especial encargo del Consejo de Alta Dirección Pública y en el marco del cumplimiento del mandato que la Constitución entregó a este cuerpo colegiado en virtud de la Ley 21.233 de 28 de mayo pasado, por el cual tiene que reducir las remuneraciones de altas autoridades del Estado, les doy la bienvenida a esta sesión, que es un hito muy especial para el Consejo de Alta Dirección Pública, toda vez que es la primera vez desde sus inicios en el año 2003 en que se realiza una sesión abierta. Respondieron a la invitación del Consejo las personas que hoy día nos acompañan y que son don Sebastián Abud, Evelyn Becerra, Alejandro Díaz, Joaquín Rojas, Claudia Silva, Eduardo Silva, Rubén Verdugo y Mauricio Núñez. Además nos acompañan Paola Guillón y María Angélica Jiménez. También queremos agradecer los aportes que hicieron otras personas que lamentablemente no pueden acompañarnos y les informo respecto a cuáles son las reglas que va a tener esta conversación. Cada uno de ustedes van a intervenir en el mismo orden en que fueron mencionados. Cada uno dispondrá de 10 minutos para compartir su aporte con el Consejo. Van a intervenir en forma sucesiva, en el mismo orden en que fueron nombrados. Cuando les queden 3 minutos para terminar su presentación, les vamos a avisar para que puedan ajustar su tiempo. Y les vamos a pedir que quien no esté haciendo uso de la palabra mantenga su micrófono apagado, de modo tal que nos podamos escuchar todos. Antes de partir, quiero presentarles a los miembros del Consejo que hoy día nos acompañan. Están con nosotros las consejeras señora Bettina Horst y Cristina Orellana, y los consejeros don Eduardo Barzúa y Eduardo Riquelme. Y además el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y director nacional del Servicio Civil, don Alejandro Weber, quien les va a dirigir unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación abierta al Consejo de Alta Dirección Pública. Es la primera vez que como Consejo hacemos una sesión abierta, así que para nosotros tiene el carácter también de histórica esta sesión. Y está en el marco de un proceso nuevo para el Consejo, que es implementar un mandato constitucional transitorio. Y este contexto probablemente pueda ser útil para lo que ustedes vayan a decir ahora a continuación. Y es el siguiente, es que el mandato es expreso respecto de que el Consejo de Alta Dirección Pública puede pronunciarse por una sola vez, en forma transitoria, para reducir las remuneraciones en una primera etapa de los ministros de Estado y de parlamentarios, la que la reforma establece expresamente que deben ser iguales. Es decir, aun cuando el Consejo quisiera establecer una remuneración distinta para ministros y para parlamentarios, la reforma nos obliga a que esa reducción sea idéntica. ¿Bien? Y en una segunda eventual etapa, en que el Consejo debe reducir también por una sola vez otras autoridades del Estado, como por ejemplo el presidente de la República, los subsecretarios, los intendentes y cargos de exclusiva confianza. Ese es el contexto del mandato. Ustedes saben que la tarea original del Consejo es otra, y es la de supervigilar e implementar el correcto funcionamiento del sistema de alta dirección pública, que dicho sea de paso, creado el año 2003 luego de un gran acuerdo nacional, nos permite hoy día contar con cerca de 5.000 cargos en la administración del Estado que son seleccionados por mérito, cuestión que antes no existía. Así que los avances del sistema han sido cuantiosos, diría yo, y con el patrocinio permanente del Congreso de la República y del Ejecutivo. Así que, hecho ese contexto, muchas gracias a todos nuevamente. Lo que ustedes señalen será registrado por este Consejo y considerado en el proceso de análisis para finalmente llegar a una resolución, que es el mandato que establece directamente, sin intermediación de ley alguna, la Constitución Política de la República. Así que muchas gracias y, doña Mariana, adelante por favor con el orden de las intervenciones. Sí, Mariana, yo quisiera hacer una consulta. Buenos días a todos, Bettina Horst por acá. A los invitados recuerdo que en la invitación también se les solicitaba que podían enviar por escrito de antemano a su presentación su planteamiento. Me gustaría, no me ha llegado nada, entonces me gustaría saber si eso lo van a entregar, quién ha entregado ya, cómo ha avanzado en esa línea.
¿Alguno de los opositores hoy día ha entregado previamente algún informe? Algunos sí, consejera, tenemos algunas presentaciones que van a ser mostradas junto con la intervención de las personas. Tenemos algunos aportes que han llegado por escrito y algunos comentarios que han hecho llegar los participantes. Entiendo que no todas las personas que están hoy día en la reunión tienen una presentación previa, armada previamente, pero harían una presentación en el curso, solamente verbal, en el curso de su presentación. Bueno, le pediría a Mariana si nos puede hacer llegar durante el transcurso de esta sesión la información y los documentos que le ha mandado previamente como antecedente. Gracias. Muy bien, consejera. Partimos entonces con don Sebastián Abud. Sebastián tiene 10 minutos para compartir con nosotros su punto de vista. Gracias. Hola, buenos días a todos. Miren, mi punto de vista está basado en algunos estudios que han salido por ahí. Digamos, está el estudio de la Unión Interparlamentaria Mundial, que hizo el 2013, que estudió de 128 cámaras alrededor del mundo, ¿ya? Y en ese estudio se ve que el sueldo de esa época, digamos, de los parlamentarios, obviamente ha cambiado en el transcurso del tiempo, asciende en Chile alrededor de $24.600, ¿ya? Y pasa a ser el mejor pagado de este estudio que se hizo 128 cámaras. Esto es ajustado por paridad de compra incluso. Otros países como Estados Unidos, que son de gran tamaño, gran trayectoria en términos parlamentarios, es de solo $14.500. Y hay otro estudio también que se hizo por la Fundación Sol en 2014, ¿ya? En donde en promedio el sueldo de los legisladores de la OCDE era 2.9 veces el PIB per cápita del país. Cuando se iban a Chile, el ratio era de 12 veces, lo cual a mí me parece fuera de toda norma y toda realidad social, ¿ya? El país que le seguía a Chile de esos 12 veces era Turquía, con 5,9 veces, o sea, estábamos 2 veces el ratio del país que nos sigue a nivel de sueldo de legisladores, de la OCDE, ¿ya? A mi parecer eso no puede ser, y el avance que ha hecho este gobierno en términos de meritocracia creo que es súper importante. Creo que debiéramos seguir esa senda, y mi propuesta es que el sueldo de los parlamentarios hoy día se base en el mérito, se base en el estudio que ellos han tenido, en lo que han estudiado, ¿ya? Y los que no tengan estudios, ¿ya? Se proponga algún algoritmo diferente, ¿ya? Que permita que haya democracia también en el Parlamento. Pero lo que a mí me parece más importante es que todos estos estudios que yo mencioné, varios de esos, los parlamentarios no tienen dedicación exclusiva, y eso es algo muy importante, ¿ya? Perdón, tienen dedicación exclusiva, y en Chile no tienen dedicación exclusiva, lo que me parece muy importante, porque además del sueldo que ellos reciben hoy día, que es estratosférico, como ya les mencioné, ellos pueden dedicarse a otras cosas, y pueden ganar dinero por otros lados, ¿ya? Entonces, creo que eso es un tema muy importante, y al menos, digamos, si el sistema de bajar los sueldos no es sustancial, que al menos exista dedicación exclusiva para que los parlamentarios se dediquen completamente a su labor social en la que ellos eligieron, ¿ya? Ese es mi aporte para esta sala de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Seguimos con Evelyn Becerra. Evelyn. ¿Está Evelyn con nosotros? Seguimos entonces con Alejandro Díaz, por favor. Buenos días, señor presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, a los miembros del Consejo y a los participantes. Yo soy Alejandro Díaz Muñoz, soy abogado, soy administrador público con 41 años de servicio en el Ministerio de las Públicas, de los cuales dediqué los primeros 5 años a la carrera a servir como administrador público y los últimos 36 como abogado.
estoy atónito por el tema que tengo que tratar. Y gracias ante todo por la invitación que me hicieron. Yo escribí una carta porque estoy siempre muy vinculado a la función pública. Y expongo mi carta de 1 de junio, recepcionada el 10 de junio en esa servicio civil, las razones por qué me opongo a toda baja de remuneración, tanto de parlamentarios como de alta autoridad del país. En primer lugar, no por el capricho de 2 diputados, señores Bolling y Jackson, se haya llegado a esta situación. Puede que el presidente del Senado, con la propuesta que hay, no conozco la ley, recién me la dijeron el número para estudiarla, porque yo no manejo nada de computación, estoy aquí con mi sobrina que me ayuda en esta mañana de San Juan. ¿Cómo es posible que el presidente del Senado, la segunda autoridad del país, pueda ganar menos que un jefe de división del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones? Si es que se llegara a bajar la mitad. ¿Cómo es posible que un ministro de Estado vaya a llegar lo mismo que un superintendente de electricidad y combustible, mercado financiero, etcétera? ¿Y cómo es posible que un intendente, si es que persisten en los cargos, la situación, pueda ganar menos que un gerente regional de Cercotec o de la Corfo? La pregunta es, ¿cuál es el global que va a tomar esta reforma y esta rebaja de remuneraciones? A todos los servicios de la administración del Estado, de la ley 18.575 orgánica constitucional de base del Estado, o solo algunos de ellos. Porque me parecería curioso que este informe que va a hacer el Consejo de Alta Dirección Pública del Presidente de la República no considerara a todos los órganos de la administración del Estado, dejando fuera, como siempre, las empresas públicas y el Banco Central. No escuché a nadie del gobierno o del Poder Ejecutivo oponerse a una reforma de este tipo como lo hizo don Lamberto Cisterna, vocero de la Corte Suprema, en razón a todo el Poder Judicial. Creo que debió haber intervenido alguien del gobierno, yo no sé por qué el gobierno aceptó que a sus propios funcionarios, altos funcionarios, de mérito, de carrera, y seleccionados incluso por el consejo que usted preside, señor Weber, se le vaya a reducir sus remuneraciones, en cualquier monto, aunque sea un peso. Desde 1990 a la fecha, y antes yo fui dirigente gremial del Servicio Nacional de Obras Sanitarias, ya desaparecido, lo único que quería la NEF, un ministro de Hacienda y los presidentes en ejercicio de la República, era mejorar las condiciones remunerativas de los empleados fiscales. Y así se hizo. ¿Para qué decir en los gobiernos de Elwin y Freire Ruiz Tagle? Cuando el sector Hacienda, presupuesto, Consejo General del Estado, Tesorería, tuvo leyes que le mejoraron sustancialmente sus remuneraciones y están ahí escondidas. Y en la ley de remuneraciones año a año aparece un artículo X diciendo renuévese el artículo 8 de la ley 19.041, 042, cual sea la ley, que aumenta sustantivamente las remuneraciones de ese sector del Estado que siempre ha sido bien protegido, aduanas, presupuestos, el Consejo General del Estado, etc. Estoy muy dolido porque yo participé en la NEF hasta el año 91 y logramos grandes cosas con los presidentes de la República. ¿Para qué decir? Ya no estaba en la NEF, pero era empleado en ejercicio activo de la Fiscalía del Ministerio de la Pública. ¿Para qué decir durante el gobierno del presidente Lagos? Que se logró entregar incentivos económicos por los programas de mejoramiento de gestión. Se entregaron 4 cuotas hasta el día de hoy, de marzo, junio, septiembre y diciembre. Con lo cual, en ese entonces, amigos míos, yo soy de la 4ª región, que trabajaban en la minería, pequeña minería, o en la agricultura, de
frutales en Ovalle, dijeron, está bien trabajar en la administración pública. Y la gente de la administración pública, ustedes lo sabrán, el personal administrativo gana remuneraciones muy superior al personal administrativo de cualquier empresa privada. Y el sector público poco a poco se fue protegiendo, llegando a sus profesionales altas remuneraciones. Por eso yo pido, no sé si este va a ser el primer encuentro, gracias, pido que en cuanto al Poder Ejecutivo y sus órganos de gobierno, se toque lo mínimo posible, o si no, se toquen las remuneraciones. Es muy atractivo trabajar en el sector público. Y se han hecho grandes cosas en el sector público. ¿Para qué decir en el ministerio que yo trabajé por 41 años? De 10 que se invertían en el año 89, pasó a invertirse en plena época de concesiones 300, 400, 500. Y con menos funcionarios. El Ministerio de Obras Públicas terminó el 11 de septiembre del 73 con 35.000 funcionarios. 35.000 funcionarios. Y hoy tiene 8.500 funcionarios. Así que quiero saber yo cuál es la globalidad, porque es muy bonito legislar para otro. Pero yo digo en esta rebaja de remuneraciones, y con todo respeto, señor Weber, ¿se va a incluir el servicio civil? ¿Se va a incluir el Ministerio Público? ¿Por qué no el Ministerio Público, siguiendo los pasos del Ministerio ¿cómo se llama?, del Poder Judicial? Daría rabia a los trabajadores del servicio centralizado del Estado, como son todos los servicios del Ministerio de la Pública, que la gente del Ministerio Público, de la Comisión de Mercado Financiero, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de Salud, de Educación, etcétera, no se tocara en esta ley. Don Alejandro, perdón, 3 minutos. Ya. Bueno, como colofón, digo yo que durante 30 años, poco a poco, y en el año 2000 hacia adelante, se valoró la palabra, la función pública. En todos sus sentidos, desde la habilitación de buenas oficinas, buenos instrumentos, buenos equipos computacionales, todo se adecuó a un mejor adhesión de los funcionarios para que pudieran cumplir bien su función. Por eso, con tristeza, participo y a la vez con beneplácito en esta reunión virtual, porque ustedes tienen un mandato que tienen que cumplir. Pero me parece inaceptable que el gobierno no le haya dicho a los diputados y a los que votaron por la ley en el Congreso Nacional, momentito, ustedes si se quieren bajar los sueldos a instancia de estos 2 diputados jóvenes, bueno, pueden bajar los sueldos, pero al Poder Ejecutivo y a los organismos estatales no se les va a bajar el sueldo. Así como se hizo muy bien con el Poder Judicial y creo que con la Contraloría General de la República como organismo autónomo del Estado. Eso es todo. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias a usted, don Alejandro. Seguimos ahora con don Joaquín Rojas. Joaquín. Hola, buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Creo que estas instancias son súper enriquecedoras y ricas para que la sociedad participe en instancias que uno de repente piensa que la gente común y corriente no tiene nada que decir. Así que le agradezco la invitación. Yo quiero hacer una acotación muy corta, así que me va a tomar menos de 10 minutos, pero yo creo que la discusión con respecto al sueldo es, por decirlo, incompleta. Yo creo que se habla mucho del monto, de lo que gana un parlamentario, un funcionario público, un ministro, etcétera. Pero yo creo que esa discusión es incompleta porque el monto, en mi opinión, es irrelevante. Incluso yo podría defender el caso de que las personas que dedican su vida al servicio público deberían ganar el doble.
El problema es que el ingreso que esas personas perciben no está indexado a los resultados que esas personas se espera de ellos. Hoy día, parlamentarios, ministros, etcétera, ellos pueden hacer mal su trabajo y básicamente no pasa nada. En cualquier orden donde uno invierte dinero en alguien para contratarlo, etcétera, uno define metas, objetivos y linkea el ingreso que esa persona percibe a los resultados que una persona le está exigiendo. En ese sentido, en cualquier empresa hay un sueldo que se define y unos objetivos que se definen. Si esos objetivos no se cumplen, o se refuerza a la persona y se le ayuda para que logre su objetivo en un cierto plazo, o simplemente se saca y se le da la oportunidad a otra persona. Pero uno ve, y yo creo que también lo que genera molestia en la sociedad, es que uno ve, por ejemplo, en el caso específico de los parlamentarios, gente que no va a trabajar, gente que hace mal su trabajo, gente que no se adhiere a los acuerdos, gente que tiene, que dona su dinero propio a sus partidos políticos, y cuando el país está en la mitad de una crisis como la que estamos viviendo hoy día, uno ve de que sus remuneraciones no se ven afectadas en nada, ni por el crecimiento económico del país, ni por el desempleo que estamos en el país, ni por el cierre de la industria, nada. Entonces ellos básicamente pueden hacer lo que quieran en base a sus motivaciones propias personales, sin que haya ningún riesgo de que sus ingresos se vean afectados. Yo creo que ese es el problema. Yo creo que si nosotros empujáramos una metodología en que los parlamentarios o la gente, más que parlamentarios, es que la gente que trabaja en el servicio público indexara su sueldo a sus resultados, eso yo creo que eliminaría un poco la conversa de que si le pagamos mucho o no a las personas, sino que y yo entiendo que también puede ser difícil ponerle métricas o KPIs a ciertas personas que están dedicadas a la política, porque es muy difícil poner KPIs objetivos en política. Pero sí, por ejemplo, se podría avanzar en decir, oye, ¿qué parlamentarios fuerzan acuerdos o no fuerzan acuerdos? ¿Qué parlamentarios asisten o no asisten a las sesiones en la Cámara? ¿Por qué el sueldo de las personas que están linkeados al servicio público no está indexado al crecimiento del país? ¿Por qué si que el país pasa de crecer al 10% a de crecer un 2%? ¿Por qué esos sueldos no se ven afectados? Como cualquier industria o cualquier empresa que trabaje con empleados, obviamente los resultados tienen que afectar el ingreso que la persona percibe. Entonces yo creo que acá pasa mucho de que se habla de que gana mucho, gana poco, pero en verdad yo creo que lo que genera mucha molestia es que las personas que dedican su trabajo al mundo político o en este caso del gobierno, etcétera, sus ingresos están 100% asegurados, sin importar lo que esas personas hagan. Y yo creo que eso es algo muy tóxico y muy dañino, porque obliga muchas veces a que las personas individualmente busquen beneficios personales o busquen o empujar agendas que no están indexadas a lo que en verdad el cargo requiere. En el caso de los parlamentarios, en ambas cámaras, el foco está en hacer el país un lugar mejor. Y muchas veces nosotros vemos que eso no es así. Y yo creo que muchas veces eso pasa porque los ingresos que el gobierno o que con nuestros impuestos les pagamos a estas personas no están indexados a avanzar en esa línea. Entonces, la conclusión con la que yo quiero como aportar a esta discusión es que yo creo que más que el monto, y como dije al principio, yo creo que los cargos de responsabilidad social son tan importantes que incluso yo estaría dispuesto a pagar el doble, donde que el presidente gane el doble, que los diputados ganen el doble, porque son cargos muy importantes que definen la ruta de navegación de un país. Pero por otro lado, esos sueldos tienen que estar indexados a los resultados. Y también cuando uno está enfocado a los resultados, abre un poco la puerta a que puede haber gente que quizás tenga menos preparación académica, pero sí tiene una forma de hacer las cosas o una actitud de hacer las cosas que puede ser muy valiosa para el país. Este país se ha creado en gran parte a gente que no tenía estudios. Muchos hoy día de los grandes empresarios que hay en Chile son gente que partió sin estudios. Entonces, yo creo que acá, incluso para hacerlo más democrático y darle la oportunidad a todos, es, ok, todos pueden participar bajo una base mínima de preparación, obviamente, pero lo importante no es de dónde viene
sino que qué resultados logra. Yo creo que acá la conclusión final es cómo el nuevo sistema de remuneraciones va a lograr o ser capaz de medir los resultados que cada una de estas personas logra, qué cosas logran, y ver cómo se puede indexar su remuneración a esos logros, incluso logros políticos. Eso. Muchas gracias, Joaquín. Claudia Silva, por favor. Claudia. Estaba conectada Claudia Silva, ya la vi. Sí, ahí ya puso su micrófono. Gracias, Claudia. Estaba tan concentrada que lo tenía en silencio para no molestar al resto. Yo tenía una mini presentación y claro, Conrado me dio la alternativa de cómo presentarlo y eso. Bueno, primero, presidente y consejero, muchas gracias por la oportunidad de poder participar. Yo creo que es un tema que, bueno, los que somos servidores públicos nos interesa y creo que a la ciudadanía en general también le interesa mucho. Lo mío es una pequeña reflexión sobre el tema que hemos estado conversando. Es primero el tema del ajuste de los salarios. Mi pregunta va a quién. Yo soy, bueno, fui directora nacional de arquitectura, así que pasé por el proceso de alta dirección pública, los conocí a ustedes en alguna parte de mi vida y tengo una buena experiencia con ustedes, así que, bueno, parto por felicitarlos por el trabajo que hacen. Mi primera pregunta, lo que se está conversando en el análisis es a las autoridades que se quiere hacer una rebaja y un cambio en su salario. Tenemos dos instancias en las cuales se está trabajando, que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y yo comparto un poco lo que han dicho nuestros participantes anteriormente a mí. Creo que es muy distinto un funcionario del Poder Ejecutivo de uno del Poder Legislativo. Cada uno, el del Legislativo pasa por una elección popular, tiene otras características y tiene muchas menos restricciones y muchas menos condicionantes a su trabajo. Como dijo Sebastián, no tiene... puede ejercer otras labores, cosa que la alta dirección pública no puede, puede participar en otras actividades, puede recibir otros sueldos. Creo que ahí hay una gran diferencia y paso a la segunda lámina. Bueno, mi punto era ese, creo que hay que separar esas dos cosas. Y después, la otra pregunta es, ¿por qué todos los salarios de Chile son tan dispares con respecto a todo el mundo? Sebastián nos dio una pauta, creo que me dio parte de la respuesta. Efectivamente, creo que en Chile la diferencia es muy grande con respecto a los salarios del resto del mundo. O sea, al parecer los parlamentarios en Chile tienen un sueldo mucho mayor que el que tienen normalmente los funcionarios y los políticos. Va la segunda pregunta, ¿cómo están en relación a otros países que conforman la OCDE? Según lo que he logrado escuchar y algunas cosas que he leído, creo que son muy dispares. Finalmente también uno cuando le comentan los salarios que tiene un parlamentario, uno le habla de una cifra, pero de repente empieza a entender que esa cifra se suma de otras cosas. Tienen asesores, tienen oficina, no solamente tienen el vehículo, entonces ese sueldo que uno consigna como grande ya, importante, en este caso es mucho mayor del que uno sabe y creo que ahí merece para mí una revisión no menor. Dale con la segunda, con la próxima, por favor. Lo que he escuchado de sugerencias ciudadanas y también las comparto, habría que desvincular la relación entre los parlamentarios y los funcionarios públicos, básicamente un poco por lo que hemos dicho varios de nosotros anteriormente. Es distinta la labor que hace cada uno de ellos, son distintas las responsabilidades, son distintas las maneras como se eligen y también es muy distinto la manera como se evalúa su desempeño. Yo ahí, Joaquín, creo que tienes un punto, pero me pasa que un ministro, si está mal evaluado, rápidamente cambia y deja de ser ministro. O sea, hay maneras en las cuales no por eficiencia económica y no por cuánto más produce o menos produce, pero tenemos alguna manera, existe esa evolución. Y después, hoy día creo que me merece un análisis porque en un país que tiene un alto número de pobreza, un hacinamiento con la disminución de la velocidad, o sea, tenemos además hacinamiento, tenemos una disminución en la velocidad económica como está pasando, me parece lógico que hoy día se haga una reducción a los parlamentarios, se estudie bien, tampoco me parece una cosa que tenga que ser de una manera drástica, porque también ellos tienen una manera de funcionar, tienen comprometidos ciertas cosas y
Me parece que eso no sé si va a solucionar el problema del déficit económico. Y con respecto a la administración pública, creo que es un análisis que es muy distinto y que no va a la par con este análisis que se está haciendo a los parlamentarios. Me parece que quienes están siendo hoy día más objetados por la ciudadanía son más los parlamentarios que la administración pública. Entonces creo que ahí efectivamente entiendo lo que dijo el presidente en el principio. Efectivamente, hoy día la ley no nos permite separarlo, pero creo que merece por lo menos plantearlo y ponerlo en la discusión. La siguiente, por favor. Con respecto a los funcionarios de alta dirección pública, y me refiero no solamente a los que son elegidos con ustedes, también creo que hay que abarcar, creo que podríamos plantear en este, bueno, creo que está hablando, algún día espero que ellos permanezcan en sus cargos a pesar de los cambios de gobierno. Me gustaría que ojalá, esto ya va más allá de los sueldos y lo que hemos estado hablando, pero me parece importante y creo que hay que plantearlo sobre la mesa, y básicamente porque ahí genera un compromiso distinto con el tema de la labor que ellos hacen. Se conozcan los pensamientos políticos que ellos están planteando, pero se entienda que son entes técnicos en búsqueda de un mejor país, y eso también va en relación, cuando uno lo linkea con el sueldo que ellos están ganando actualmente, básicamente para mí es la responsabilidad, la dedicación, la exclusividad que le dedican a ese tiempo, y por eso creo que es necesario valorar ese trabajo, y por eso mismo insisto en que no debiera separarse un funcionario público en el ámbito legislativo y en el ámbito del Ejecutivo. Sigue, por favor, la próxima. Y solo reflexiones finales, y tema que yo creo que por eso está la consulta que se le ha hecho al país. Hemos estado estudiando por qué a lo mejor habría que hacer un análisis de este ajuste. Somos un país pequeño al sur del mundo, puede ser romántica mi frase, pero creo que es cierto, nos cuesta llegar a donde estamos, nos cuesta cruzar el mundo, nos cuesta cruzar las montañas, nos cuesta cruzar el océano, o sea, hoy día somos un país pequeño al sur del mundo. Tenemos situaciones telúricas que actualmente, si uno hiciera un promedio, afectan más o menos al país cada 5 años, desde los terremotos, de las inundaciones, desde todo lo que nos ha pasado históricamente, y eso nos pega siempre, o sea, vamos avanzando en la economía, vamos bien y nos pega. Entonces, no somos un país como que tengamos la riqueza a flor de piel y que la podamos ocupar naturalmente. Hace un tiempo atrás yo le escuché a algún ex ministro de Economía que la diferencia entre la persona que más gana en este país, no solamente estoy hablando de los funcionarios públicos, y la que menos gana era 78 veces. Entonces creo que eso también nos lleva a una reflexión que no es menor. O sea, yo entiendo y por eso puedo entender puedo entender que la gran mayoría de la ciudadanía no entienda que un parlamentario tenga ese sueldo y no responda a sus reuniones, no vaya a las sesiones. Uno siente y dice, pucha, este caballero está bien que gane mucha plata, pero que cumpla. Y cuando no cumple, uno dice, chuta, ahí se empieza. Entonces, esa persona que gana muchísimo menos, es entendible que no lo entiende y no lo valore. Y, al tiro, es lo último. Y creo que se puede hacer un esfuerzo por tener un mejor país más equitativo, pero es necesario diferenciar las responsabilidades y labores de cada poder del Estado. Eso creo que es lo último. Gracias. Muchas gracias. Eduardo Silva, que estaba anotado, entiendo que no está. Pasamos a don Rubén Verdugo. Rubén. Hola. Estimado consejo, señor presidente, consejeros y asistentes, mucho gusto, muchas gracias. Buenos días. Mi presentación, en realidad, lo que alcancé a escribir, alcancé a preparar poco, me invitaron solamente el lunes temprano, entonces voy a tratar de leer lo que alcancé a escribir y recopilar. En primer lugar, gracias por la oportunidad de ser un ciudadano muy, muy común y poder hacerse partícipe de una discusión tan relevante para la opinión pública. Mi primer comentario es relativo a cómo llegué yo acá, que en un evento casi casual. Lo que pasó fue que vi una nota de prensa con comentarios de ex consejeros sobre ciertos comentarios que hicieron acá, y me pareció un poco contradictorio con lo que se está pidiendo, entre comillas. Por tanto, me tomé la libertad de escribirles un correo
de decirles que pudieran escuchar a gente de a pie, digamos. Y eso me parece maravilloso y por eso estoy acá y les agradezco mucho otra vez la oportunidad. En el caso mío, yo les comento que yo soy un ingeniero civil industrial, soy MBA también del Andrés Bello. En historia personal me encantaría relatarles todo mi currículum, pero en honor al tiempo no lo voy a hacer. Pero en resumen, yo pasé por la Católica, por ejemplo, en ingeniería comercial. Para mí fue un shock, yo venía de un buen colegio, pero fue un shock muy grande la diferencia social que había entre el colegio bueno que yo estaba, bueno me refiero en calidad de educación y además de infraestructura, era muy grande, tenía canchas de fútbol, canchas de tenis, piscina olímpica, y llegué a la Católica y me di cuenta que mi colegio era muy, muy pequeño y más bien pobre, al lado de los que eran mis compañeros. Fui alumno de Carlos Williamson, que lo nombraré un poco más adelante en esos tiempos. Después pasé por la USACH y finalmente terminé sacando el título en la Andrés Bello. Eso es como solamente un contexto de a quién están escuchando. Entonces, más bien en lo personal, que me parece más importante, es que yo soy una persona de clase media absoluta, que ninguna discusión de que soy clase media, no tengo por dónde llegar a clase alta, a pesar de que por mi nivel de sueldo, según los estudios, estoy dentro del 10% más rico de Chile. Sin embargo, por ejemplo, no tengo posibilidad de movilidad social, vivo en San Miguel y este departamento que tengo es hermoso, me encanta, es muy grande, pero no me podría comprar esto mismo en Vitacura, por decir, en Ñuñoa, lo que sea, en otros lugares mucho más caros. Entonces, además de que estoy muy conforme con dónde estoy, quién soy, profesionalmente me va muy bien, vengo de una familia feliz, pero más importante que todo lo anterior es que yo nunca trabajé en política y no conozco directamente a personas que tengan cargos ministeriales, ni parlamentarios, ni una autoridad, sea ni alta ni baja. Esto lo comento porque vengo aquí con la idea de tener una imparcialidad mayor que otras personas que he visto que presentan. Me tomé el tiempo de ver muchos videos, muchos de las presentaciones que hicieron para entender a quién le iba a hablar y qué es lo que han escuchado también. Entonces, mi punto de vista debería ser más imparcial que cualquier otro que sí participó en alguna de las, o que tiene familia, digamos. Ese es el punto. Entonces, con muy poco tiempo de presentación pude revisar los datos, también las presentaciones que ya le hicieron, veo que ya les dieron muy gran cantidad de datos, estadística, casos, evaluaciones, estudios, estadística comparada con otros países, con continentes, con Latinoamérica, con Europa, con la OCDE. Entonces, en virtud de valioso tiempo suyo y mío, más suyo probablemente, vamos a saltarnos eso y comentando que la estadística internacional, si bien puede representar un altísimo aporte, no tiene por qué ser el único lineamiento que dirija la nueva fórmula de cálculo. Entonces, ya les han comentado más de una vez que esto es un problema político que llegó a manos técnicas y le están pidiendo algo más bien técnico para hacerlo político, pero la verdad, en resumen, es que el Parlamento decidió hacerse un harakiri, pero no se atrevió a hacerlo finalmente y le entregó la katana a alguien más que son este consejo. Entonces, como dice el título, esto es una misión de reducción de remuneraciones. Por tanto, me parece que en algún caso que ya les recomendaron, en particular me parece que fue Mario Weissblut, de un 1% según su propia opinión, pero esto creo que yo, más bien no sería bien percibido por muchos integrantes de la sociedad, no solamente la gente política ni la gente de a pie, sino que en general, muy gran porcentaje. Eso según solo percepción, sin dato alguno para respaldarlo. Entonces, pasando a materia, me gustaría hacer solamente un punteo muy básico de cuál es el origen de la discusión, ¿cierto? Cómo llegamos a tener esta discusión. Lo primero por donde parte es que el modelo socioeconómico y político está agotado. Tenemos una crisis de credibilidad muy grande, y no es solo del legislativo, que es los que nos mandaron a estar aquí, sino que también está en el ejecutivo y también está en el judicial, también pasando por las fuerzas de orden. La polarización social está complicándonos bastante las discusiones. Me refiero a que los ultraizquierdas y los ultraderechas están haciendo, siempre tomando al otro como enemigo y no como rival, entonces está haciéndose muy difícil cualquier discusión. Entonces, en particular, el Poder Legislativo, que es el que más tiene que conversar, discutir y acordar cosas, estamos empantanándonos siempre en problemas. Por ejemplo, en cuanto a bajarse el tono, decías que hay que bajárselo. Entonces, todo esto ha llevado a que estamos en una situación de estallido social. No olvidemos que a pesar de que estamos en pandemia, claro, se terminaron las protestas, pero no tenemos todavía muchas estaciones de metro y tampoco sabemos quién quemó el metro. Entonces, hay bastantes cosas que están ocurriendo que están en pausa. Eso no hay que olvidarlo.
Luego también, ¿qué llevó al Poder Legislativo a encargar esta misión? Que hay muchas injusticias. Entonces, hay una percepción social que no solo viene de que hagan bien o no las cosas, y de que, ¿qué pasa? Hay muchas injusticias y estamos sufriendo la injusticia, y mientras más de a pie eres, más sufres la injusticia. Por ejemplo, las colusiones de farmacias, pollos, todos casos conocidos. La justicia que funciona mal, entre comillas, ¿cierto? Pero ¿por qué? ¿Para quién? Los hijos de políticos que están saliendo impunes de cosas que se han comprobado que están mal. Por ejemplo, intereses, cuando ocupan intereses personales, no sé, por ejemplo, por un caso, no es pelear con nadie en específico de ningún color tampoco. En general, los casos que se me ocurren son de los dos colores, de izquierda y derecha. Por ejemplo, el hijo de Bachelet, el hijo de Carlos Larraín, por decir unos casos. Pero también hay casos comprobados de corrupción y también otros tipos de injusticias, como por ejemplo los precios de jubilados de la AFP con los de Capredena. Esa discusión es muchísimo más larga y no alcanzo a exponer mucho de lo que quiero ver ahí. Otra cosa que produce injusticia es la falta de justicia y de credibilidad que tienen las organizaciones muy grandes que nos afectan a muchos, por ejemplo las ISAPRE, la FP y también de las grandes marcas. Me refiero al retail o los pollos, cualquier cosa. Ahora, también suscribo a lo que decía Joaquín y Claudia, que hay un sentido de evaluación de rendimiento que no está funcionando. A mí, a usted, a quien sea que está en un lugar privado, siempre y continuamente te están evaluando en las obligaciones laborales. Los parlamentarios hoy en día se ausentan de la sala, de las comisiones, pero pasan mucho tiempo en matinales, en radio en campaña. Como les digo, no es por nombrar colores, pero, por ejemplo, Pepa Hoffman se hizo habitual los lunes del matinal del 13, o de cualquier matinal, o de varios, y los lunes se supone que ya debería estar en comisión de educación. Así les puedo nombrar a varios más, pero no es el punto agarrar nombres ni apuntar con el dedo específicamente. Esto genera que haya un desprestigio del Congreso, pero también de la política en general. Como decía el primer expositor, que no le alcancé a ver el nombre, se le está haciendo caso a una idea de 2 diputados, que más encima son jóvenes, que son cuestionables desde el punto de vista, no sé, Luciano Crosco, que el otro día decía que hay gente que está llegando al Congreso sin ninguna experiencia previa, sin haber montado una empresa, sin haber sido empleado de nadie. Eso es complicado, pero eso ha pasado a lo largo del tiempo. No sé quién es más. Longueira, Matei, antes estuvieron en una situación muy similar y han estado en la política todas nuestras vidas, digamos, mi vida al menos. Yo tengo cerca de 40 años. En 3 minutos, por favor. Ok. Entonces, bueno, las percepciones de renta ya lo mencionaron, está muy alto. Si los números de la Fundación Sol son correctos, el 50% de Chile gana menos de 400.000 pesos. 70% de los trabajadores ganan menos de 550.000. Esos números ya los tienen, pero entonces, en la percepción general, ¿cuánto encuentras tú que una persona que gana 400.000 pesos va a estar bien? Que gane 10 veces que lo que gana él, todavía le va a parecer mucho, pero no importa, está como discusión. Igual, lo que me parece más bien terrible que tengan que asimilarlo a los de los sueldos de los ministros. Me parece que eso tienen que levantarlo como punto de que no quisieran hacerlo. Me parece que fue Rodrigo Egaña el que planteó que podían encontrar fórmulas de reducírselo a uno y no a los otros a partir de descuentos, por ejemplo, y no del salario fijo, no de la remuneración bruta. Hay una noticia muy fresca que el ministerio licitaron caviar y paté de jabalí. Entonces realmente cuando se ha hablado muy bien de la atracción de talento en todas las partes, pero ¿estamos atrayendo a la gente talentosa? Ahí yo tengo una duda. Tengo muchos más puntos que me hubiera gustado tratar, pero no era el tiempo. Lo que me gustaría decir, más bien mostrar, es cómo ya llegar a algo de cálculo, digamos, a la parte de cómo hacer las cosas. Entonces, les voy a presentar acá. Estamos pasados en el tiempo, así que tiene que ser rapidito, Rubén, para que estemos con igualdad de condiciones de presentación. Muy rapidito, díganme si ven la pantalla. Perfectamente. Mira, en esta pantalla yo estoy mostrando una serie de indicadores, de ítems con los que tú podrías hacer como definir una base de cálculo, y cada ítem tú podrías hacer
cálculos de cada uno y basado con ventajas y desventajas. Para nombrar algunos solamente, el salario mínimo, la OCDE, ya lo sabemos que el promedio OCDE son 10 salarios mínimos, de que se le paga y nosotros tenemos, me parece que eran 28, es mucho. Si quisiera utilizar la remuneración OCDE, tendríamos que transformar a dólar y monetarizar, ¿cierto? Para llevarlo a peso. Pero me parece que pierde validez porque el costo de vida es muy difícil llevar a números. No importa, fíjense aquí que yo tengo una serie de indicadores con lo que podríamos hacerle, por ejemplo, el porcentaje de endeudamiento y morosidad es un indicador que es un resultado país, entonces podrías indexar el salario de las autoridades a algo como eso, o al promedio de jubilaciones. Entonces lo que le pasa a la gente realmente te afecta a ti. Si tú quisieras hacer un juego o un ejemplo de lo que estamos haciendo, el salario mínimo dijimos que era 10 veces el promedio de la OCDE. Entonces, paguémosle 10 veces el salario mínimo. ¿Cuál es la desventaja? Es que realmente quedamos muy, muy bajos, ya queda un salario muy común y corriente. Estamos pasados del tiempo, Rubén. Ok, al final, si quisieran, podríamos repasar acá, pero mi número propuesto sería, según este ejercicio, un 38%. Muchas gracias, Rubén.